Sean bienvenidos al octavo episodio de nuestro podcast Una sola tierra. En esta edición estaremos hablando de la contaminación hídrica. En el día de hoy les saluda Yanka Vargas. Gabriel Herrera. Y mi persona, Alice Fernández. Claro que sí, queridos radioyentes, recordando que en la edición anterior de nuestro podcast, nuestros compañeros Lina, Mario y Oriel estuvieron conversando sobre la revolución científica. El motivo por el cual nos encontramos una vez más el día de hoy en este octavo episodio es para crear conciencia sobre un fenómeno que está afectando totalmente a la sociedad panameña hasta los más pequeños riachuelos del país. Primero que nada, tenemos que definir qué es este concepto sobre el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir de esto, Gabriela? Claro que sí, Jan, y pues ante todo, para nuestros radioescuchas, debemos de saber que la contaminación hídrica, o también llamada contaminación del agua, es una modificación de esta, es decir, que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo, ya sea en la industria, en la agricultura, la pesca y las actividades, así como para los animales. Debemos tener claro que en la actualidad nos enfrentamos a este enorme reto, y es que la contaminación de nuestras fuentes de agua, como lo son los océanos, los canales, los lagos e incluso los embalses, corren peligro cada día con este tipo de problema. Y esto pues se ha convertido en uno de los mayores problemas que nos preocupan en nuestra época, pues sin agua de buena calidad es imposible garantizar el bienestar del medio ambiente, de la especie humana, de los animales y de incluso de las plantas. Alice, cuéntanos un poquito más sobre esto. Claro, Gabriela, y es que la contaminación hídrica es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza en una densidad superior a la situación natural, de modo que no reúna las condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural. Esta alteración de la calidad del agua, que se traduce en la existencia de sustancias como microbios, metales pesados o sedimentos, hace que su consumo tenga efectos dañinos sobre la salud y el medio ambiente. Jan, cuéntanos cómo está la situación en Panamá. Bueno, en Panamá, a pesar de que Panamá posee suficiente agua para su abastecimiento, el alto grado de contaminación y la pérdida de calidad pone en peligro esta producción nacional. Entonces es un problema la contaminación del agua y la pérdida de su calidad, lo que es un obstáculo para la preservación de la salud pública en el país. La causa primordial de este tratamiento es lo inadecuado en cómo se tratan las aguas servidas y excretas. Incluso hoy en la actualidad la Bahía de Panamá constituye uno de los focos principales de la contaminación que requiere ser saneada en los próximos años. ¿Qué dicen las leyes en cuanto a esta situación, Alice? Claro que sí, Jan. De acuerdo con las leyes panameñas, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, conocido como IDAN, y el Ministerio de Salud deben garantizar el suministro de agua potable a todo el país, pero la cobertura no satisface la demanda de la comunidad y, según el informe de área urbana, está cubierto por un 93%, mientras que del lado del área rural está cubierto solamente por un 73%. Y es que en Panamá se consumen aproximadamente 270 millones de galones de agua diarios, muchos de los cuales son desperdiciados de diferentes formas. Definitivamente esto es algo que tenemos que cambiar. Claro que sí, Alice, y pues la principal causa de esta fuga, como lo has mencionado, es la falta de concienciación en el uso del recurso, ya que muchas veces no somos conscientes de la importancia de este, y esto va de la mano con los sistemas de suministros, que en muchas ocasiones se encuentran deteriorados por el uso y la falta de mantenimiento. Según un informe del IDEN, la calidad del agua se deteriora también por las filtraciones de sustancias tóxicas, tales como los herbicidas y pesticidas en la agricultura, y a su vez de algunos metales como el cobre que se utilizan en las líneas eléctricas. Un tema bastante interesante. Y esto pues también nos lleva a lo que son las actividades mineras, las cuales constituyen un problema para la contaminación del agua, como ya lo hemos estado mencionando, pues muchos de los procesos que se realizan con los minerales requieren que se utilicen sustancias químicas que afectan la salud de los pobladores que viven alrededor de ese tipo de práctica. Pero para poder evitar que esta situación se incremente aún más, debemos conocer sus principales causas. Alice, cuéntanos sobre ellas. Gabriela, los factores naturales como la filtración del mercurio presente en la corteza de la Tierra pueden contaminar los océanos, ríos, lagos, canales y embalses. Sin embargo, lo habitual es que el deterioro del agua proceda de las actividades humanas y sus consecuencias. Y en la actualidad, cerca de 5 millones de personas en el mundo
mueren por beber agua contaminada, una situación que se agudiza claramente en aquellos contextos de exclusión social, pobreza y marginación. Jan, cuéntanos más causas de la contaminación hídrica. Sí, también está lo que es el vertido de contaminantes en el agua. Estos pueden proceder de la producción industrial o incluso de algunos desechos de basura que generalmente tiramos cada día en los mares. Incluso nos enfrentamos a otro reto, el cual son los microplásticos, cuyas concentraciones en el mar cada día van aumentando aún más. Y es que al pasar de los años, ya en la actualidad, podemos ver 800 millones de plásticos que acaban varados en el mar, lo cual afecta totalmente la vida de los ecosistemas y de las especies que viven en los mismos. Pero también hay otras especies como lo es el calentamiento global y la deforestación. Claro que sí, el cambio climático, Jan, pues altera el equilibrio de los océanos y esto es preocupante porque los fenómenos meteorológicos arrastran suministros enteros de agua o los contaminan con carga de sedimentos y pues esto afecta a lo que son los ecosistemas de agua dulce y en consecuencia a nuestro propio consumo. También tenemos a la deforestación, que es otra de las principales causas de la contaminación en el agua, y pues estas se deben a que cuando la deforestación es elevada, se genera lo que es la erosión del suelo y este altera la calidad del agua. Alice, cuéntanos un poquito más sobre esto. Gabriela, tenemos 3 causas más y son 3 causas que van obviamente ligadas con el ser humano. La primera de ellas son las aguas fecales. La Organización de las Naciones Unidas alertó que más del 80% de las aguas residuales llegan a mares y océanos sin depurar. También tenemos al tráfico marítimo, que es otra de las principales causas de la contaminación por plásticos, ya que la mayor parte de los residuos que se lanzan al mar proceden de barcos pesqueros o petroleros que provocan una contaminación muy nociva del agua. Y por último tenemos los derrames de combustible, que también suponen una de las causas más comunes de contaminación en el agua. Además, el transporte y almacenamiento de petróleo puede provocar filtraciones que acaban en el mar. Sí, y es que desgraciadamente nos vamos dando cuenta de algo a medida que vamos mencionando más causas de la contaminación hídrica. Y es que el agua y la contaminación son dos palabras totalmente relacionadas a consecuencia de los seres humanos. Los tipos de contaminación de agua normalmente tienen su origen en los seres humanos, pero también existen otros orígenes, como lo es el origen agrícola o ganadero, el cual son resultado del riego y de las labores de actividades de limpieza de la ganadería, los cuales pueden aportar grandes cantidades de estiércol y orines al agua, es decir, mucha materia orgánica, nutrientes y microorganismos que contaminan la misma, pero también hay otros orígenes, como lo es el origen industrial y otros más. ¿Qué nos puede decir de los demás, Gabriela? Claro que sí, ya en cuanto al origen industrial, tienen que saber que ellos proceden de restos de agua utilizada como medio de transporte de sustancias y de calor elevado. Sumamente interesante en lo que son las transformaciones químicas, como disolventes y subproductos de procesos físicos de filtración. También tenemos lo que son el origen pluvial, pues estas se deben a que al llover el agua arrastra toda la suciedad que se encuentra a su paso y que puede darse en cualquiera de los 3 casos anteriores que ya hemos mencionado. Algo curioso que debemos de destacar es que en las ciudades esta agua arrastra lo que son aceites, materia orgánica y diferentes contaminantes. Así en el campo también arrastran pesticidas, abonos, etcétera. Y en zonas industriales arrastra lo que son las sustancias que se han caído sobre el terreno. También tenemos el origen fluvial, pues estas son en rutas de navegación, los vertidos de petróleo, accidentales o no, y provocan lo que son los importantes daños ecológicos que ya hemos visto a través de diferentes imágenes y pues noticias que han surgido en estos años. Estas causas, por supuesto, tienen consecuencias que repercuten pues precisamente a nuestra salud y sin estar conscientes de ellos, muchas veces las ignoramos y no sabemos cómo confrontarlas. Pero Alice, háblanos un poquito sobre esas consecuencias que debemos de tener en cuenta. Claro, Gabriela, el deterioro de la calidad del agua tiene efectos negativos para el medio ambiente, la salud y la economía global. La contaminación del agua tiene efectos, como ya lo mencionamos, muy grandes y algunas de las consecuencias más importantes de los diferentes tipos de contaminación en el agua son, primeramente, la destrucción de la biodiversidad. Y es que la contaminación hídrica
empobrece los ecosistemas acuáticos y facilita la proliferación descontrolada de algas fitoplánticas en los lagos. Este es un término conocido como eutrofización. Jan, cuéntanos más al respecto. Sí, también está lo que es la contaminación de la cadena alimenticia. La pesca de las aguas contaminadas, así como la utilización de aguas residuales en la ganadería y en la agricultura pueden transmitir distintas toxinas a los alimentos que pueden perjudicar nuestra salud al nosotros ingerirlos. También está lo que es la escasez de agua potable. Y que hoy en día en Panamá son muchos los pueblos que utilizan carros cisternas, entonces los ríos también llegan a estar contaminados, dando así paso a millones de personas o cientos de personas, los cuales no pueden tener acceso a agua potable y dan paso a no tener un buen saneamiento, por lo tanto dan enfermedades. Claro que sí, curioso, Jan, porque esta información que nos acabas de brindar va de la mano con otra consecuencia que es la que acabas de mencionar y es de las enfermedades. Según la OMS, calcula que unos 2 millones de personas beben agua potable contaminada, ya sea por excrementos, otro tipo de sedimentos, y estas se exponen a contraer enfermedades como el cólera, la hepatitis A y entre otras. Es preocupante y lamentable, claramente. Y por último, tenemos también la mortalidad infantil. También es informes de la ONU, las enfermedades diarreicas vinculadas a la falta de higiene causan la muerte de unos 1.000 niños al día en todo el mundo. Increíble esta cifra y, por supuesto, muy alarmante. Sin embargo, Alice y Jan vivimos en una sociedad en donde, aunque sabemos qué está sucediendo con nuestros recursos y nos entristece, realmente no sabemos nada al respecto y solo vemos desde la comunidad de nuestros hogares cómo las diferentes organizaciones buscan ayudar de alguna manera. Por ello, debemos conocer cuáles son las soluciones que presentan estas organizaciones y de esa manera involucrarnos con esto. Alice, cuéntanos un poquito sobre precisamente este tema. Gabriela, el tema de la contaminación hídrica es algo que nos debería preocupar el doble. Es el vital líquido y día tras día vemos cómo sin irnos tan lejos, solo en nuestro país, este fenómeno se va expandiendo a lo largo y ancho y ahora fuentes de agua que siempre habían proveído a personas y animales están secas y muertas. Pero sí que podemos hacer algo. Aquí te damos algunas soluciones que podemos encontrarle, que obviamente no van a mejorar lo que ya hemos dañado a manera instantánea, pero es algo que podemos ir saneando poco a poco. La primera sería reducir las emisiones de CO2 para evitar calentamiento terrestre y la acidificación de los océanos. También tenemos atenuar el uso de plaguicidas químicos y nutrientes en los cultivos agrícolas. Y por último, de las que les vamos a presentar hoy en día, está destruir y depurar las aguas residuales de forma segura para que, además de no contaminar, puedan reutilizarse para el regadío y la producción de energía. Jan. Sí, también está lo que es limitar el uso de plásticos de un solo uso, los cuales siempre acaban flotando en los ríos y en los lagos. Entonces, esto está relacionado a Panamá. ¿Qué Panamá ha estado haciendo frente a esta situación? Bueno, Panamá para el 2021 empezó a regir lo que fue la Ley 187, la cual intenta acabar con los plásticos de un solo uso, dando que estos no sean utilizados. Entonces, Panamá frente a esta situación ha tomado la iniciativa de promover e incentivar el desarrollo sostenible a través del reemplazo progresivo de los productos que utilicen plásticos de un solo uso por algunas alternativas ya más sostenibles que generen un menor impacto en el ambiente. También el Ministerio de Ambiente está llevando a cabo una serie de acciones ambientales estratégicamente dirigidas a prevenir y mitigar esos impactos ambientales que resultan de las actividades humanas. Sí, Jan, y precisamente así lo dio a conocer el ingeniero Miguel Flores, director nacional de verificación del desempeño ambiental de este ministerio que acabaste de mencionar. Pues este manifiesta que una de las estrategias más conocidas es el programa Barrera Ecológica Atrapa Sólidos. Quizás nuestros radioescuchas desconocen de este proyecto, pero su principal función es implementar una herramienta que promueva la recolección de los residuos sólidos flotantes en las fuentes de agua superficiales y que pues tiene como finalidad mitigar y contener lo que son los desechos sólidos que llegan a nuestros océanos. Jan, cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí, por ejemplo, el ministerio ha instalado barreras en el río Cárdenas, también en el Matasnillo, en el río Abajo y en Tocumen. Este trabajo también lo ha hecho en colaboración con algunas personas que han participado también intentando incluirse a esta iniciativa por parte del ministerio. Así es.
Sonará cliché, pero es hora de despertar y alargar la vida de las afluentes hídricas de nuestro país, recordando que solo tenemos una sola tierra. Y recuerden no dejar de sintonizarnos en el próximo episodio, que nuestros compañeros estarán hablándoles sobre el reciclaje. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por estar escuchándonos y poniendo atención en este tema tan importante que como sociedad, como dijimos anteriormente, tenemos que tomar en cuenta que tenemos mucho que hacer. Así que muchas gracias y hasta la próxima.